promesa de decir verdad. ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado? Sí, prometo. Bien. Le hago la pregunta si respecto de las personas que le acabo de mencionar, si respecto de las querellas del Ministerio Público Fiscal, de las defensas públicas y particulares, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta, o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No, no tengo ninguna. Bien. Señora Moller, su testimonio ha sido ofrecido por las querellas, por la Fiscalía. Si a usted le parece bien, sin perjuicio de que pueda explayarse, digamos, en todos los puntos que usted lo desee, le vamos a ceder la palabra a la doctora Guadalupe Godoy a los efectos de que pueda efectuarle las preguntas. Después, Sí. si usted desea ampliar, por supuesto la escuchamos atentamente. Luego vamos a preguntar al resto de las querellas si hay preguntas para efectuar, al Ministerio Público Fiscal, a las defensas y, en el caso de ser necesario, el tribunal. Sí, cómo no. Doctora Guadalupe Godoy tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha perfecto. Bueno, buen día, Emilce. En esta causa sos nuevamente querellante, caso y testimoniante. Y como ya sabes, en esta específicamente el juzgamiento tiene que ver con los hechos sucedidos en los denominados pozos de Banfield, Quilmes y Lanús. Pero bueno, a pesar de eso, si te parece bien, iniciar tu relato desde el inicio de los hechos, y en todo caso después te vamos haciendo preguntas. Sí, cómo no. Gracias, Guadalupe. Antes de empezar a narrar concretamente los hechos, quisiera dar algunos antecedentes de mis testimonios que van a enmarcar esta declaración. En 1985 di un testimonio pormenorizado al equipo de antropología forense. Si bien no era un ámbito judicial, a mí me permitió en ese momento darme cuenta de la importancia de ser testigo de los centros clandestinos, de haber visto a determinadas personas, de poder identificar una ropa que quizás en el momento de encontrar el cuerpo no se había degradado. Y a partir de ahí, yo tenía 26 años, y a partir de ahí tomé conciencia de lo que era ser testigo, y fui atesorando todos los detalles en la memoria de lo que pude para brindarlos a lo largo del tiempo en los distintos ámbitos judiciales para que se pueda juzgar lo ocurrido. En 1986 di testimonio junto con mi padre en la causa 44. Mi padre me lo menciono porque era un policía retirado y testimonió contra Camps, contra otro policía. Creo que es uno de los primeros casos, un policía testimonia contra otro policía por todas las cosas que se había enterado, me había visto en determinados centros clandestinos y pudo testimoniar. Eso fue en 1986. En 1998, años en donde reinaba la impunidad, los organismos de derechos humanos buscamos en distintos lugares, en España y demás, donde juzgar a los genocidas, y fui testigo, en el caso Silingo, como testigo de contexto, junto con mi padre, que declaró, yo declaré vía audiovisual, mi padre por exhorto, ya estando enfermo, pero quiso declarar. En 1999, mi padre ya había fallecido, declaré a los 20 días de haber fallecido mi padre, porque así lo requirió el juicio, en el juicio por la verdad de la ciudad de La Plata. En el 2006 declaré en la causa Echecolás, una causa emblemática que a partir de esa causa recibí serias amenazas, en donde aún hoy continúo con sistemas de protección por las amenazas recibidas luego de haber sido testigo de la causa de Echecolás. Y en el 2011 declaré en la causa del circuito Camps. Hoy tengo 62 años, hace 36 años que doy mi testimonio, declaro, y me parece que era importante darle este marco de continuidad a mi testimonio, porque vengo a corroborar
todos los dichos que desde mis 26 años vengo diciendo en cada uno de los ámbitos judiciales que he podido expresarme. Entiendo los avatares de la política, entiendo las idas y vueltas, entiendo que estos procesos no fueron lineales, comprendo, fui parte de las luchas de los años de impunidad, pero también es importante darle este marco de continuidad y sobre todo porque también hoy ya no nos acompañan muchos testigos que tendrían que estar declarando con nosotros, en donde las cuestiones biológicas, por distintos motivos de enfermedad, han hecho que hoy no nos acompañen en los testimonios. Y por eso quería también mencionarlos. En estas causas se extrañan las presencias de Nil Deloy, de Cristina Gioclio, de Adriana Calvo de la Borde, y como testimonios que tienen que ver con estas causas, no específica esta causa, pero con otras causas, Jorge Watts, Cristóbal Mainer, y por supuesto tenemos que hablar de Julio López, nuestra herida abierta en esta democracia, en donde seguimos preguntando dónde está. Por todo lo expuesto, entonces, ahora sí paso a referir los hechos, a ratificar los hechos que he ido hablando a lo largo de estos años. En septiembre de 1976, en la madrugada del 17 de septiembre, hombres armados interrumpen mi casa, mi domicilio particular, la calle 19, número 812 de la ciudad de La Plata. En ese momento yo era estudiante del secundario, del colegio secundario, 5º año de Bellas Artes de la ciudad de La Plata, y militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. Se identificaron como del ejército argentino, golpearon la puerta, y apenas mi padre abrió, se acercó, lo encañonaron frente a la pared y no lo dejaron mover. Él, pensando que era jubilado, policía, pensaba que iba a tener un mejor trato, de los cuales por supuesto no lo tuvo. Buscaban un estudiante de secundaria de Bellas Artes. Yo tengo una hermana mayor, le preguntaron qué estudiaban, le dijo filosofía, dijeron esta no es, y cuando me vieron a mí, le dije que estudiaba Bellas Artes, es esta, dijeron. A un pedido de mi madre me dejaron vestir, me puse un camulán y me subieron a un coche, me taparon la cabeza con un pullover y me subieron a un coche. Se supo después que había varios autos afuera para este operativo. Comenzamos a andar, primero pasamos por la casa de otra compañera del secundario que no estaba, luego pasamos por la casa de otra compañera del secundario, Patricia Miranda, una joven compañera mía del secundario que no tenía militancia política ninguna. La suben a otro coche. Comenzamos a andar hasta que llegamos a algo que yo decía como un descampado y que con el tiempo pasó a ser lo que se conoce el Pozo de Arana. Acá quiero hacer, antes de seguir describiendo lo ocurrido en el Pozo de Arana, y si los jueces me lo permiten, todo lo que ocurrió en el Pozo de Arana, con mucho detalle, yo lo fui describiendo a lo largo de todas las otras, de los otros testimonios. Las personas que vi, en qué circunstancias, las torturas que recibieron las otras personas, las torturas que recibí yo, las aberrantes torturas recibidas en ese lugar que yo lo llamo que es el infierno, ese lugar en donde uno perdía la identidad, ese lugar en donde uno dejaba de ser persona, se convertía en una cosa merced de otros. Y si los jueces me lo permiten, en donde no obstaculizo las cuestiones jurídicas, evitaría la descripción de todos los detalles de Arana, de lo ocurrido, debido a que ya eso está juzgado y comprobado. ¿Por qué me permito esto? Porque tampoco puedo desconocer que estamos en una audiencia virtual. Como ustedes, los jueces, para ustedes también es distinto. Por supuesto que uno accedió en función de que la importancia de la celeridad de los tiempos de la justicia.
pero la virtualidad le confiere a esta declaración otro ámbito, otro lugar, en donde, si me permiten decir la palabra, tengo pudor, me da pudor contar determinadas circunstancias de las torturas recibidas. En caso de que los jueces o cualquier autoridad lo requiera, quedo a disposición de narrar todo lo que ustedes me solicitan. Pero si me evitan narrar nuevamente, debido a que está todo sumamente ya juzgado, se los agradecería y pasaría a seguir narrando los hechos que son específicos de esta causa. Señora Milce Moller, vamos a resolver por presidencia, ha sido el criterio del tribunal, el respeto que exponen las víctimas y los testigos, con lo cual, conforme su petición, resulta absolutamente razonable. En el caso de ser requerido, digamos, y en el caso de volver a una normalidad, al menos para retomar los juicios presenciales, y en el caso de ser requerido su testimonio respecto a ese punto específicamente, o sea, y si las partes lo requieren, la citaremos. Pero me parece absolutamente razonable hacer lugar a su pedido, referirse a los hechos de esta causa y no ventilar cuestiones que puedan a usted incomodarla. Muchísimas gracias. Entonces pasamos directamente. Yo ese día llegué el 17 de septiembre, estuve más de una semana en condiciones, como narré, inhumanas, y el 23 de septiembre de 1976, después de haber sufrido los tormentos dichos, nos suben a un camión a una serie de personas, que paso a detallar. En la celda de mujeres, en la celda de Arana, conmigo estaba, además de Patricia Miranda, ahí me encontré con Claudia Falcone y María Clara Ciocchini, dos compañeras mías, Claudia Falcone de Bellas Artes, Clara Ciocchini era compañera también de la UES, Claudia también, donde compartimos la celda en Arana. Además se encontraba Hilda Fuentes y Ana Rosa Rodríguez de Llampa. Con ellas, con esas mujeres, compartí la celda en Arana. Nos llaman a todas y nos hacen subir a un camión. En Arana también reconocí a Gustavo Calotti y también a Horacio Húngaro, que era un amigo mío, y por lo tanto reconocí cuando estuve en Arana, donde estaba pasando situaciones muy dolorosas, Horacio. Y por supuesto Gustavo. Suben también a un camión y en un momento el camión se detiene en un tiempo que no puedo precisar y hacen bajar a Claudia Falcone, a María Clara Ciocchini. También allí me doy cuenta que en ese camión estaba Francisco López Montaner, Claudio de Hacha y Daniel Racero, dos compañeros de la UES. Para el camión, no sé si bajaron otras personas, eran las que yo conocía, y nosotros seguimos. Gustavo Calotti, Patricia Miranda, yo y las mujeres Hilda Fuentes y Ana Rodríguez de Llampa continuamos el recorrido. Nunca iba a saber que en ese momento se estaba determinando la vida y la muerte de distintas personas. Nosotros seguimos con un recorrido hasta llegar a un lugar que con el tiempo supe que era el Pozo de Quilmes. Me suben por unas escaleras, primero o segundo piso, no identifico bien, en donde se enojaban, quisieron ponerme esposas, se enojaban porque yo era muy delgadita, muy chiquita, y parecía menos inclusive de la edad, y quienes me recibían decían, ¿pero qué van a traer acá? ¿Un jardín de infantes? Y cuando me querían poner las esposas se me salía. Allí las mujeres que comenté, vuelvo a decir, Patricia Miranda, Ana Rosa Rodríguez de Llampa, Hilda Fuentes y yo, nos colocan en una celda, vendadas y atadas. Nos dábamos cuenta que estábamos en un lugar distinto al que habíamos estado. Empezamos a escuchar voces,
y con el tiempo ahora voy a resumir las personas que vi. A los pocos días, cada tanto nos traían agua, nos hacían, el baño estaba en un pasillo al fondo, y cuando cada tanto nos sacaban al baño, pero continuábamos atadas y esposadas. Este régimen, a medida que uno fue estando ahí, yo estuve hasta fines de diciembre, desde septiembre hasta fines de diciembre, este régimen de vendar y las manos atadas lo íbamos manejando debido a que había distintas guardias, fuimos aprendiendo. Había guardias en donde nos permitían subirnos las vendas, sacar las manos atadas, algunos que utilizaban estrategias como de silbar antes de subir para que no los comprometiéramos y nos podíamos poner las vendas, así ellos estaban a resguardo de que no habían incumplido normas y nos permitían cierta mínima tranquilidad en ese lugar. A los pocos días de estar yo todavía compartiendo la celda con estas compañeras, un día me llaman, me dicen, me llevan como para otro lugar, tuve mucho miedo, pensaba en un traslado, me dan un peine, un espejo, me dijeron que me peine, me sacan la venda, la verdad que el rostro mío me sorprendió lo desmejorada que estaba, y no entendía qué era lo que pasaba, y me dijeron que iba a tener una visita, y efectivamente en eso apareció mi padre. A mi padre, un subalterno, le había avisado que su hija estaba en la brigada de Quilmes, que si iba a la madrugada lo iban a dejar entrar, y así fue. Bueno, fue sumamente emotivo, mi padre vio en qué condiciones físicas me encontraba, que fue lo que denunció siempre en los juicios, y ahí me dijo la situación, yo tuve la fantasía de pensar que me podía ir con él, y me dijo que no, que la vida mía dependía de Vides y de Checolás, que eran dos personas siniestras, y que no sabía cuándo me podía volver a ver, pero bueno, que estaba haciendo todo lo posible, aunque las puertas se le cerraban por todos lados. Yo le di determinados nombres de personas para que avise que estaban en ese lugar. A partir de la visita de mi padre, a Patricia Miranda y a mí nos trasladaron a otra celda, que le llamaban una celda VIP, era un poquito más grande y tenía un baño, de lo cual fue una situación muy importante de bienestar, pero esa situación cambiaba en todo momento, dado que de acuerdo a los acontecimientos nos volvían a sacar de esa celda, y en determinado momento pasé casi 48 horas en una celda aislada, sin que me abrieran la puerta nunca. Es decir, que era todo muy aleatorio lo que ocurría en Quilmes. A partir de esas movilidades, de esas pequeñas treguas que teníamos con la venda o con las distintas guardias, de los cuales se caracterizaban algunos por ser un poco más solidarios. Por ejemplo, siempre recuerdo a uno que cuando vio el brazo que yo tenía de las quemaduras de cigarrillos, se me estaba infectando, me trajo Pancután y me dio para curarme, mientras que otros se enseñaban con nosotros, particularmente había uno que me golpeaba en la cabeza con un llavero todo el tiempo, y como decía que teníamos olor, nos tiraba a caroína fría, a caroína directa en la cabeza. Con el tiempo, como decía, y los pequeños permisos, voy a describir a las personas que vi en Quilmes. Un día identifico una voz, que era la de Nil Deloy. Nil Deloy había ido a Bellas Artes, era más grande que yo, la identificaba, era una persona muy, muy importante para Bellas Artes, militante, y la pude identificar, le dije si era de Bellas Artes, para ella fue reencontrarse con la vida, y pudimos hablar, estaba en una celda. Asimismo me pasó con Nora Húngaro, la hermana de Horacio, en donde le pude decir que yo había estado con su hermano en Arana. Además vi a
Norma Andreu, una chica muy flaquita, de piel muy blanca, pelirroja, que decía que habían detenido a su compañero. Estaba también Ana Teresa Diego, una estudiante de agronomía, militante del PC. Con ella una vez estuve sola al lado de la celda de ella, estábamos las dos solas, ella estaba muy mal y en un momento ella pudo calcular el horario debido a sus conocimientos de astronomía y hablábamos de ese tipo de cosas para sostener el paso del tiempo. También estaba Ángela López Martín, una profesora de geografía del Colegio Nacional, estaba muy mal, su pareja estaba en el piso de arriba y se comunicaban, creo que estaba herido. Y también estaban Marta Enríquez, que es sobreviviente, y también una señora que nunca pude identificar, yo le decía una señora mayor, no sé qué edad tenía, que hablaba como en paraguayo, muy bajito. Después, en un momento, estuvo también en Quilmes una chica que se llamaba Eliana Badel, chilena, no llegó a estar en una celda, por lo menos yo no la recuerdo estuvo en una celda, estaba como en un pasillo, y siempre tenía 2 hijos, y siempre recuerdo que en un momento, cuando los guardias vieron que se la habían llevado, encontraron los zapatos en el pasillo y dijeron, bueno, total, a dónde va a ir, no necesita zapatos, cosa que fue una frase que me estremeció. En la celda que estuve, compartía con Ana Rosa Rodríguez de Llampa, en el piso de arriba estaba su compañero, José. Ana era una persona sumamente cálida. Desde Arana, tanto Hilda Fuentes como Ana me cuidaron mucho. Ana hablaba siempre de su hijo, de su hijito Alejandro, en donde había quedado con su abuela y estaba muy preocupada siempre por su niño. Se comunicaba con José, que estaba en el piso de arriba, y tenían conversaciones muy cálidas. Un día la vinieron a buscar y debido a que no había tenido demasiados maltratos y demás, yo estaba segura que tanto José como Ana habían quedado en libertad, lo que lamentablemente con el tiempo me di cuenta que no fue así. Hilda Fuentes era una señora que en su momento yo le decía que era más grande, después me di cuenta que tenía 35 años, que su marido era directivo de la Universidad de Bahía Blanca, Domecq, y buscaban al marido, básicamente, y ella sí salió en libertad. Bueno, no sé si me estoy olvidando de alguien, cualquier cosa me lo van a decir. Quilmes, ¿cómo puedo...? Y por supuesto en el piso de arriba estaban los varones, que estaba Gustavo Calotti, ahí lo vi que estaba también Walter Doctor, podía ver, cuando estuve en esa celda que tenía un baño, me podía subir al inodoro y miraba por una ventanita, y de esa ventanita podía ver a un muchacho más bien pelirrojo, que estaba vendado, y a otro muchacho de piel blanca con bigotes que también estaban vendados. Cuando podía estar ahí nos comunicábamos con los varones, la comunicación siempre fue muy importante, y también en el piso de abajo estaban lo que llamábamos los presos comunes, que eran muy solidarios con nosotros, especialmente los domingos cuando tenían visita. Si los guardias que estaban lo permitían, nos acercaban a alguna de las comidas que les habían acercado. Y cada tanto, bueno, se prendía la radio y a veces podíamos escuchar algo. Quilmes era un lugar, ya como decía, de comportamientos aleatorios, ¿no? Dependía mucho de las guardias, dependía mucho de las circunstancias. Nunca entendíamos por qué un día podíamos hablar, otro día no podíamos hablar, un día nos sacaban, otro día no nos sacaban. Particularmente no recibí torturas, o sea, los
malos tratos que comenté, el no poder bañarte, las comidas insuficientes, a veces desagradables, bueno, todo lo que se le inflige a alguien que no le interesa el bienestar. Y era así, era la policía, eran guardias policiales, pero que estaban absolutamente, seguían órdenes de otras fuerzas, eso era claro. Una de las casi finales de diciembre, un día se acerca como distintas, dos o tres personas, una guardia femenina inclusive, y ponen en la celda, si bien uno estaba vendado y atado, ponen en la celda como una mesa y una máquina de escribir. Me desatan las manos y me empiezan a hacer una serie de preguntas, algunas casi absurdas, porque, por ejemplo, bueno, además del nombre, me preguntaron el domicilio, de lo cual no sabía de qué domicilio me estaban preguntando. Le di el domicilio de mi casa, no sabía si me preguntaban ese domicilio, dónde estaba, y en un momento me dicen que voy a quedar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, del PEN, que yo no sabía qué era, y me dijeron del Poder Ejecutivo Nacional. Y me dicen que firme, pero no me sacaban la venda. Y yo le digo, pero no veo. Nosotros tenemos solo la autorización de sacarte las esposas para que firmes. Bueno, luego de insistir, tuve que firmar vendada. Me volvieron a colocar, ataron las manos y se retiraron con la máquina de escribir y la mesa. Ahí supe, a partir del 28 de diciembre, que estaba bajo el Poder Ejecutivo Nacional. A fines de diciembre vienen a buscarnos y nos trasladan a Patricia Miranda, a Marta Enríquez, era una mujer que estaba embarazada, Marta Enríquez, a Gustavo Calotti, a Walter Docter y a mí, nos ponen en una camioneta, nos tapan con una frazada, a todos, y nos trasladan a lo que fue, después supimos, la comisaría de Valentina Alsina. Al principio nos dejan en una celda, Patricia Miranda y a mí, y al tiempo, a las horas, llegó el que se presentó como comisario, nos sacó las vendas, nos sacó las esposas, nos dijo que estábamos en una comisaría y que nos iban a pasar a otro calabozo y que íbamos a avisarle a nuestra familia. Y así fue. Nos pasaron a otro calabozo y se le avisó a la familia, en donde nos empezaron a visitar. En Valentina Alsina, cuando llegué, estaba Mercedes Borra y Cristina Rodríguez. En la celda éramos Mercedes, Cristina, Patricia y yo, y a los pocos días llegó Nilde Deloy, que la había visto en Quilmes, la volví a ver, pero realmente en un estado deplorable, la encontré sumamente delgada, muy mal, sin bañarse, en un estado deplorable, que la tuvimos que reconstruir entre todos, ayudar a su reconstrucción. En la celda de varones estaba Gustavo Calotti y Walter Docter, y supe que estaba también Horacio Matós. En esa celda, que era chiquita, que compartíamos entre tantas mujeres, era verano, hacía mucho calor, cada tanto nos abrían la puerta y nos permitían estar en un patio. Para nosotros, de donde habíamos venido, era muy, muy importante. Y sobre todo que veíamos periódicamente a nuestras familias. Un día me dicen que voy a tener que me voy a ir de ahí, Patricia Miranda y yo, nos suben a lo que era un celular y nos llevan a la cárcel de Villa Devoto. El 27 de enero de 1977 llego a la cárcel de Villa Devoto con 17 años. Las celadoras que me reciben me leen los cargos que tenía, que me imputaban todo. Tenencia de guerra, tenencia de explosivos,
asociaciones ilícitas, todo. Yo con mi inocencia lloraba y decía que no era cierto, de los cuales, por supuesto, nadie me escuchaba. Y ahí fue que entré a Devoto. Con 17 años me dejaron en una celda hasta que se comunicaron, y sola, hasta que al otro día me abrieron y era un pabellón, el pabellón del piso 4, en Devoto, y al tiempo, y sin tiempo, ¿no? O sea, al tiempo pude tener visitas de mis padres, que alguien le había avisado, en donde mi estadía en Devoto iba a ser larga, iba a ser muy larga. Al tiempo ya me trasladaron a otro pabellón y ya no hubo más visitas de contacto en Devoto, era todo a través del locutorio. Y en Devoto lo que me traían mis padres eran todas siempre malas noticias. En febrero habían matado a Ricardo Cuesta, era el hermano de mi novio, me imaginé que la familia estaba pasando por un horror. Al tiempo me contaron que habían matado a Daniel Mendiburu Elizabeth, mi primo directo, había muerto en la calle, en la casa de lo que se llamó la calle 30, en el caso de Chicha Mariani y Clara Anaí. Ahí habían matado a mi primo, mi familia quedó destrozada. Con el tiempo también mi madre me contó que un primo segundo, muy querido por nosotros, Patricio Tierno, que estaba preso en el Chaco, lo habían sacado y lo habían matado, y es lo que se conoció como la masacre de Margarita Belén. Es decir, que las noticias que yo recibía en Devoto eran todas muy tristes de lo que estaba ocurriendo y del entorno familiar. No se sabía cuándo iba a salir. Mi padre visitaba todo lo que podía y generalmente se le cerraban las puertas. Un día me avisó que un militar me iba a hacer una entrevista, así fue, me hicieron una entrevista, y después mi padre me dijo que cuando lo volvió a ver le dijo: olvídese de su hija es irrecuperable para esta sociedad. Una frase que siempre me marcó mucho. Devoto, si bien no es lo específico de este juicio, me permito hacer simplemente una mención. Era un lugar en donde lo que se trataba de buscar era la destrucción. Nosotras, las cientos de mujeres que estábamos en Devoto, encontrábamos las maneras de sobrevivir y de sobreponernos a ese lugar en donde se buscaba la destrucción, porque hasta los curas que daban la misa nos insultaban, todo era para destruirnos. No sabía cuándo iba a salir, cumplí los 18, cumplí los 19, no sabía cuándo iba a salir, era ya casi un eterno. Y un día inesperadamente me comunican que me dan la libertad vigilada. Ya le habían dicho, ya mis padres se habían mudado a la ciudad de Mar del Plata, porque le habían dicho que ante cualquier situación yo no podía volver a La Plata, era demasiado peligrosa para volver a La Plata. Y se habían ido a la ciudad de Mar del Plata, sabiendo que me gustaba el mar y que podía reconstruir mi vida en algún momento, no se sabía cuándo, allí. Y bueno, me dan la libertad vigilada, me tenía que presentar en 48 horas en la comisaría primera de Mar del Plata, y así fue, como lo hicimos hasta el año 79, hasta mayo del año 79, en donde recobré finalmente mi libertad. Bueno, hago un alto hasta llegar a mi libertad y no sé, y quedo a disposición de las preguntas. Bueno, gracias, Emilce. Te pregunto algunos detalles del recorrido que hiciste. El primero es la fecha en la cual fue ese traslado desde Arana a Quilmes. O sea, mencionaste. 23 de septiembre.
23 de septiembre de 1976. Bien. Vos mencionaste que entonces, te lo pregunto para aclarar, en el caso de Francisco López Muntaner, Daniel Racel y Claudio de Hacha, la mención que haces es cuando los bajan en un lugar previo a Quilmes. Exacto. Bien. Después quiero preguntarte por las personas que viste en Quilmes, que mencionaste que viste en Quilmes, para que me digas si se fueron de Quilmes antes o permanecían allí cuando vos te fuiste. En el caso concreto de Nilda Lodi, Norma Andrews, Ana Teresa Diego, Ángela López Martín y Marta Enríquez. No, Marta Enríquez no, perdón. Marta Enríquez fue con vos. Nilda estuvo muy poco tiempo en Quilmes. Se fue al poco tiempo. Con las otras chicas yo siempre tengo duda. Yo creo que se fueron antes que yo, pero tengo dudas siempre. Nunca lo pude precisar exactamente. Pero creo Bien. que se fueron antes que yo. Bien. De Nilda estoy segura. Nilda, sí. Y Nilda, cuando la volvés a ver en Valentina del Encina, ¿te comenta dónde estuvo? Me comenta que estuvo en un lugar que por lo que fuimos hablando no era donde había estado yo, no era Arana, era otro lugar. No, en ese momento nosotros no sabíamos qué era, ¿no? Está bien. Y después quería hacerte, vos mencionaste las cuestiones y las noticias que tuviste mientras estabas en Devoto. Quería preguntarte de la etapa previa a tu secuestro. ¿Hubo situaciones previas que afectaran a compañeros tuyos, compañeras de militancia, ya sea de Bachi o de la UES? Sí, muchas veces me dicen, bueno, cómo uno reconstruye la vida, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, a mí me interesa también contar quién era yo, quiénes éramos como generación y quién era yo antes, ¿no? Como vos decís, yo era una estudiante de Bellas Artes, y cuando hablo de la Escuela de Bellas Artes, para quien no la conoce, es una escuela muy especial, es una escuela de arte, yo me iba a dedicar al arte, una escuela en que se vivía mucha libertad, una escuela en que yo descubrí un mundo, lo que era la política, y ahí tengo que mencionar a una maravillosa profesora de historia, que luego fue directora de la escuela, Irma Zucchi, que hoy está desaparecida. También ahí tengo que mencionar, porque tiene que ver el contexto en donde uno se desarrollaba, que como éramos como generación, y entonces yo por supuesto menciono para que se vea también todo lo que pasó en la ciudad de La Plata, ¿no? Y se dimensione. En Bellas Artes, como decía, en donde se vivió, donde fueron compañeros que me enseñaron la transformación de que se podía hacer la política, que la política podía ser una herramienta de transformación. Yo tengo que mencionar, por supuesto, a Alejandro Ford, desaparecido, a Luis López Comendador, el loco, desaparecido, y Graciela Torrano, del grupo de estudiantes secundarios antiimperialistas, los tres compañeros, queridos compañeros, desaparecidos. Pero también, o sea, mi ámbito natural de participación en la sociedad de La Plata, una joven de 16, 17 años, tenía que ver con tantos amigos que hoy ya no están y que los nombro, en donde está Juan Schulz, que le decían el suizo, que era un estudiante del liceo, que cuando desaparece ya era estudiante de medicina. No puedo dejar de nombrar a Alfredo Reboredo, militante de la UES, un entrañable compañero de la UES, desaparecido. Abel Vigo, Pomelo, compañero de la UES, me acompañaba, era quien me traía en la moto cuando salíamos de noche. Claudia Calcaño, una joven también de la UES, desaparecida, todos amigos que teníamos sueños, que teníamos ideales, y por supuesto Patulo Rabe de la UES,
mi primer responsable en el ámbito de la militancia, en donde en 1975 apareció muerto y que fue nuestro presagio para saber que la edad no iba a ser un elemento en donde se iban a cohibir de hacernos lo que nos hicieron. Y también en queridos compañeros de la JUP, que uno, por supuesto, con 16, 17 años, también uno se relacionaba con compañeros más grandes, Miguel Musagne, la abuela, Elvio Franzosi, Susana González Ducasa, que era la hija de unos amigos, y así puedo nombrar entrañables compañeros. Quiero decir esto para que veamos, para que se vea la magnitud de lo que ocurrió en la ciudad de La Plata, que es lo que conozco, donde entrañables compañeros están desaparecidos y sus ausencias nos marcan permanentemente el recuerdo. Cómo se reconstruye esto después, pero sobre todo quería mostrar quién era yo antes. Éramos jóvenes que creíamos en la política y que creíamos en la convicción, que no conocíamos la democracia y por lo tanto nos oponíamos a la dictadura. Sí, nos oponíamos a la dictadura porque creíamos en otro país que podíamos construir de otra manera, con mayor libertad. Bellas Artes fue un elemento fundamental. Nunca más me dediqué al arte, porque cada vez que escucho, que siento el olor a los óleos y demás, no puedo dejar en pensar en Alejandro, en El Loco, en Graciela Torrano y tantos otros, en Claudia Falcone, en Francisco López Montaner, Cristóbal Mainer y tantos otros queridos compañeros de Bellas Artes que fueron diezmados. Era natural la participación, y a esa natural participación se nos contestó con la brutal dictadura. Muchas veces me dicen cómo se reconstruye. Fueron tiempos muy difíciles. Al principio uno no podía ir a psicólogos, no podía hablar, no podíamos decir, no te creían. Y bueno, y uno se fue aferrando a los afectos, se fue aferrando a la familia, se fue aferrando, en mi caso, al estudio. Y bueno, reconstruí una pareja, tuve 3 maravillosos hijos, y yo siempre digo que sentí que fui libre cuando tuve mi primera hija, en donde sentí que mi cuerpo respondía y que había sufrido, había superado las cosas que había padecido. Pero por otro lado, como hago mención al principio, son 36 años que vengo manteniendo además la memoria, es decir, que uno tenía que mirar para adelante sin dejar de pensar en nuestro pasado. Y eso para los sobrevivientes fue una carga muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, hoy yo soy una persona grande, en donde tengo cierta tranquilidad de que hicimos mucho para lograr las condenas sociales de los genocidas, también ejemplares condenas judiciales, y logramos la condena social, logramos que la Argentina realmente condene las dictaduras, condene las desapariciones, condene las apropiaciones de los nietos. Eso no es poco como país, y realmente valió el esfuerzo de todos los que hablamos. Sin embargo, faltan algunas cuestiones, porque ellos, los genocidas, hicieron una sola cosa, pero la hicieron muy bien, que fue callar, y por lo tanto nosotros no sabemos dónde están los cuerpos de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, no sabemos dónde están los cuerpos de los chicos de la noche de los lápices, no sabemos dónde están los nietos que tenemos que recuperar. Y por eso seguimos hablando, y por eso seguimos testimoniando, a pesar de hacerlo desde hace 36 años. Gracias. Gracias, Emilce. Yo no tengo una pregunta. Bien, ¿alguna otra querella tiene preguntas para la señora Emilce Moller? ¿La Fiscalía alguna pregunta para la señora Moller? Gracias, señor presidente. Buenos días, Emilce. Gracias por tu testimonio, tu nuevo testimonio.
Simplemente queríamos preguntarte cómo siguió tu vida luego en libertad. Sí, como decía, fue difícil la reconstrucción. Tardé la reconstrucción después de, yo digo que lo que te duele, además de lo que pasaste vos, son las ausencias, básicamente, que nombré, que en mi caso, como verán, son muchas las ausencias, y eso te duele. En lo personal me refugié mucho en el estudio, no pude seguir artes, pero me dediqué a la matemática, fui docente universitaria, soy doctora en bioingeniería, eh, a las actividades gremiales, me dediqué a las militancias en derechos humanos. En lo personal formé una familia, tuve 3 hijos, tengo 3 nietas, tengo una nueva pareja, en donde hoy en día tengo como decía, la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para la condena social de lo ocurrido. Pero lo que te quedan son las heridas abiertas de nuestros entrañables compañeras y compañeros desaparecidos. Muchas gracias. Teniendo en cuenta lo señalado al principio del testimonio, no haremos más preguntas. Gracias. Señor presidente. Doctora Larralda, sí, por supuesto. La doctora Santos Morón. ¿Qué tal? Bueno, perdón, la había confundido. Perdón, sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Emilce, bueno, en primer lugar agradecerte tu testimonio. ¿Me escuchás bien ahí? Sí. Sí, yo te escucho. Sí. Bueno, mi nombre es Luz Santos, soy abogada de la querella de Justicia allá de La Plata y queríamos hacerte una pregunta puntual respecto del Pozo de Quilmes. Si tuviste conocimiento de la intervención de algún médico en aquel centro clandestino de detención durante tu paso por allí. No, nada. Nunca vi nada. Bueno, no tenemos más preguntas.